¿Puede un videojuego ser considerado cine? Un videojuego es una aplicación interactiva, está orientada al entretenimiento y básicamente simula experiencias. Esto es muy importante. Actualmente los videojuegos son muy populares. Mundialmente es una de las industrias que más dinero mueve y para el mundo de la tecnología es muy importante, ya que año tras año las tecnologías se reinventan con el propósito de enriquecer esta industria. Algo muy característico es que un videojuego requiere tener una consola o una plataforma y, algo muy importante, un control. Los juegos generan gráficos en tiempo real. Todas las historias y mecánicas de los juegos están preprogramadas para realizar diversas acciones específicas y por lo general en la mayoría de videojuegos también se nos busca contar una historia. Una película, del latín película. Eso, es una serie de imágenes, es decir, se pone una imagen tras otra y al correrlas rápidamente se genera la ilusión de que está en movimiento. Hablando de una obra cinematográfica en específico, podemos ver que se nos narra una historia. Las películas son registradas de manera digital o antes se registraban de manera análoga. Una película por lo general también es grabada, es decir, a través de una cámara se graban las acciones o también se generan en una computadora, como lo es la animación 3D o la animación 2D que se hace a mano y posteriormente se edita. Bueno, esto es a grandes rasgos, pero lo curioso es que desde aquí ya encontramos varias coincidencias. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero seguro que tiene más coincidencias. Analicemos un poco más allá los componentes de una película y de un videojuego. Una película tiene historia. Nos narran una historia a través de la actuación, fotografía. Básicamente es la película lo que podemos ver. Las historias toman lugar en tiempo y lugar. Contiene personajes. Por otra parte, los videojuegos contienen... Pues ya está. Tal parece que ya está resuelto. Los videojuegos y el cine son lo mismo. Gracias por ver este video. Esperen un segundo, no se puede quedar así. Hay más cosas que podemos analizar, así que vamos a ver un poquito de ellas. Como ya sabemos, los videojuegos y las películas tienen mucho en común, pero ambos también tienen propósitos muy idénticos. Tanto las películas como los videojuegos buscan entretener y por otro lado también buscan expresar, contar algo. Así que hay que revisar a más detalle el motor que mueve ese propósito, la narrativa, el argumento. La narrativa es, por así decirnos, la historia, lo que nos están contando. La narrativa contiene personajes, escenarios, el qué, el por qué y el cómo de la historia. Los videojuegos desde su origen han tratado de usar la narrativa. Con el paso de la tecnología se comenzaron a utilizar las llamadas cinemáticas de los videojuegos, que básicamente es una secuencia de video a través de la cual el jugador no tiene control o tenía un control muy limitado, pausando por un momento la jugabilidad, y se utiliza para avanzar en la trama, fortalecer el personaje principal, presentar personajes, enemigos y proporcionar información de fondo, la atmósfera, el diálogo, el contexto, etc. Y es precisamente este elemento el que vincula a los videojuegos directamente con el cine. Tanto los videojuegos como las películas poseen un guión. Si revisamos esto un poco, nos encontraremos que son muy similares. Para escribir un guión cinematográfico, así como un guión para videojuegos, se utiliza más o menos la misma fórmula. Al igual que en el cine, el guión para un videojuego inicia con la idea, es decir, de qué va a tratar. Un guión cinematográfico y un guión para videojuegos son muy similares. Los dos pasan por las mismas fases, más o menos. Primero inician por la idea, una sinopsis, una escaleta en la que se van separando ya cada una de las partes importantes de la historia. Después llegamos al guión literario y después al guión técnico. Después pasamos por storyboards y finalmente llegamos a la producción. Aquí hay algo que destacar. En los videojuegos existe también el concept art, que también se podría tomar en cuenta como el storyboard. Este se va desarrollando prácticamente desde la escaleta. Algo muy interesante es que los videojuegos tienen una estructura narrativa que es también muy utilizada en el cine. Generalmente todo parte de un sujeto, el protagonista. Hay un destinador, algo que lo mueve a realizar la acción que vamos a ver después. Existe el ayudante, que siempre está al lado del sujeto. El objetivo, que es el ideal que él tiene actualmente. El oponente, que es nada más que el antagonista, y el destinador, que es la meta a la cual quiere llegar. Si hablamos de historias en los videojuegos, así como en las películas, la diferencia más grande de un guión cinematográfico a un guión hecho para videojuegos lo encontramos cuando llegamos a la parte del guión técnico. El guión técnico es un guión que, además de poseer los diálogos, los personajes, las locaciones, etc., también posee información que va a servir para el desarrollo, es decir, encuadres, movimientos, angulaciones de cámara. Vamos a analizar un poquito cada parte para ver en qué se diferencia un guión hecho para un videojuego y un guión hecho para una película. Bueno, para empezar, en el número de escenas está muy claro en las películas, ya que lo pueden marcar escenas continuas, pero en los videojuegos las escenas también están separadas por un gameplay, es decir, una secuencia en la que el jugador toma el control y posteriormente retoma la cinemática, en donde sí se encuentran algunos cortes que son las escenas, pero estos datos se tienen que
que plasmar en el guión técnico de un videojuego. El encuadre, el movimiento y el tamaño de plano, estos sí son muy similares y básicamente vienen siendo lo mismo para ambos. La distancia a la que estaría la cámara, lo que se puede ver en ella. Lo segundo es el movimiento y la dirección de la cámara y de personajes. Aquí también encontramos una diferencia un poquito grande, ya que en las películas está muy claro cuando en el guión técnico ponen que la cámara va a seguir al protagonista, eso es exactamente lo que pasa. Pero en un videojuego muchas veces las cinemáticas están aún ligadas al control del jugador, es decir, que mientras está sucediendo la cinemática, el jugador puede que aún tenga el control sobre el personaje, pueda moverlo a su antojo, o también se puede dar la situación de que el jugador tenga el control pero de la cámara, la pueda rotar o mover a su gusto. Es decir, que estos son los elementos que podrían variar, que son la libertad que le dan al jugador de tener el control durante las cinemáticas. La angulación, la altura y la posición de la cámara también está relacionado con el punto anterior. Mientras en el cine todo ya está muy claro y fijo, en los videojuegos aún existen ciertas variaciones que le dan el control al jugador o no. También tenemos a la cobertura en grados y a la óptica a utilizar. La decoración es un poco distinta. Mientras que en un guión técnico se tiene que poner toda la utilería, en los videojuegos no es necesario, ya que todos estos elementos son generados por computadora. Claro que sí se deben especificar cómo serían los escenarios. Uno de los puntos en los que más coincidimos probablemente con los guiones técnicos para cine y los guiones técnicos para videojuegos es en el sonido, ya que en los guiones técnicos se tiene que especificar si existe algún tipo de sonido diferente o si se tiene que generar algún tipo de sonido extra. Por ejemplo, en las armas de fuego que no son reales, muchas veces se utiliza un audio que se graba separado de la escena, se añade después en edición. En los videojuegos pasa más o menos lo mismo. Como en los videojuegos básicamente todo es generado por computadora, todos los sonidos deben de ser anotados, todos los parlamentos de los personajes y todos los sonidos que se generen del entorno. Así que todo esto va anotado. La única diferencia es que en el cine no se deben de anotar todos los sonidos, solamente los que vienen siendo extras o muy específicos, pero en los videojuegos sí se deben de anotar absolutamente todos. La iluminación, a diferencia del cine, en los videojuegos se tiene que ser muy específico, ya que esta iluminación es muy especial y es generada a través de una simulación y no se hace con linternas o con la luz del sol. Así que si esta iluminación va a tener cierta tonalidad, debe de ser anotada. Si va a estar en cierto ángulo y cierta distancia del personaje, debe ser anotada. La intensidad, la opacidad, entre muchas otras variables. Y los efectos especiales. Bueno, aquí es donde pues existe una relación, pero también tienen algunas diferencias. Los efectos especiales para el cine deben de ser muy específicos en el guión, ya que estos se llevarán a cabo por la producción. Sin embargo, básicamente todos los videojuegos están hechos de efectos especiales, por lo que todos estos efectos que vemos en un videojuego fueron especificados probablemente en muchos de los puntos anteriores, así que no es tan necesario anotarlos de manera tan específica. Por último tenemos el storyboard. Aquí encontramos también muchas similitudes. Los storyboards son dibujos o concept arts de lo que vendría siendo el producto final. En el cine se plasman las escenas, se plasman los cuadros que se van a ver en la película. En los videojuegos también se plasman estos planos, estas imágenes que se verán en las cinemáticas finales, por lo que básicamente viéndolos a simple vista serían lo mismo. Los videojuegos poseen muchos elementos cinematográficos. Para empezar, las escenas. Es muy cierto que algunos videojuegos no tenían escenas, pero estamos hablando de las cinemáticas de los videojuegos, así que básicamente las escenas son los conjuntos de planos que hay en un mismo lugar. Aunque la cámara realice cortes mientras estén en la misma locación y en el mismo tiempo, sería la misma escena. Y este recurso es muy utilizado en los videojuegos, principalmente los que permiten la libertad de cámara. Las secuencias son el conjunto de escenas. Aquí en los videojuegos es muy común ver secuencias, solo que algunos sí las evitan para evitar tener al jugador mucho tiempo en la cinemática. Después tenemos el plano, y el plano sería la sección más corta, que es desde la acción hasta el corte de cámara. Y este recurso básicamente lo utiliza tanto el cine como los videojuegos en repetidas ocasiones, y es muy común verlos. Si revisamos ahora un poco los recursos del guión, nos vamos a encontrar nuevamente con muchas similitudes. Para empezar, la temporalización. La temporalización, al igual que en el cine, es utilizada en los videojuegos para narrar la historia. Podemos encontrar en los videojuegos historias que sean lineales, sincrónicas. También podemos encontrar muchos ejemplos de narraciones anacrónicas en los videojuegos. También es curioso cómo los recursos temporales son muy utilizados en los videojuegos, principalmente para agregar un poquito más de drama. Tenemos la aceleración en cámara rápida, por así decirlo. La ralentización es lo contrario. La condensación es el time lapse. Los recursos narrativos. En este punto también podemos encontrar nuevamente muchas coincidencias. La focalización, el punto de vista desde el cual se va a contar la historia. La focalización cero, que es una narración omnisciente que lee las mentes y revela los pensamientos de algún personaje. Tenemos la focalización interna. El grado de conocimiento del narrador es parcial o es muy limitado. Focalización externa. El grado de conocimiento del narrador es menor al de los personajes. Focalización espectorial. El narrador da información que los personajes no conocen al espectador. Ya por último vamos a ver un poquito del arco dramático. El arco dramático es una situación que puede causar cambios importantes en la historia. Una transformación que lleva a que el personaje cambie. Puede ser la búsqueda, que es igual a transformación. Esta transformación lleva tiempo. Ayuda a comprender la evolución del personaje. Puede ser positivo o negativo y está muy bien justificado. Existe la transformación interior, que cambia al personaje a nivel moral e ideológico. Y esto es algo que vemos muchas veces en los videojuegos y que causan sobre todo un interés particular por los videojuegos.
jugadores. Transformación exterior no repercute en sus valores. El arco desencadenante es cuando el personaje mejora y el arco descendente es cuando la evolución es desfavorable para el personaje. Estos cambios pueden ser moderados o pueden ser radicales. El cambio también puede ser de tipo traumático. El personaje vuelve a nacer, por así decirlo, tiene una crisis profunda o es prácticamente otro. Todo esto solo nos indica una sola cosa. Y si vemos un poquito más en el aspecto de la composición, de la fotografía, del sonido, de la música, de otros puntos más, solamente nos encontraremos con más y más y más coincidencias. Entonces, en conclusión, los videojuegos y las películas son muy similares. Sus objetivos son los mismos y los medios que utilizan para llevarlos a cabo son idénticos. Entonces, podemos concluir que los videojuegos y las películas son efectivamente lo mismo, y un videojuego debería ser considerado para participar en los certámenes que están hechos para películas. Sí, a mí tampoco me gustó esa conclusión, por eso aquí viene la verdadera conclusión. Los videojuegos y las películas no son lo mismo. Los videojuegos pueden tener tantas similitudes con el cine, pero no es así. En realidad, los videojuegos son muy distintos al cine. Los videojuegos fueron creados, y esto es la principal diferencia, con el fin de darle el control a una persona. Como mencionábamos al inicio, un videojuego requiere de dos cosas fundamentales: una consola, y lo segundo, es el punto clave, un control. Un control se refiere básicamente a eso, al control que le da el juego a la persona a través de un dispositivo. Un videojuego está creado con el fin de que la persona pueda interactuar directamente con él. Y aunque ya tenemos algunas películas, como son los ejemplos de las películas de decisiones en Netflix, los videojuegos brindan aún más control que eso. Básicamente, te hacen encarnar al protagonista. Tú siempre eres ese protagonista. Los videojuegos generan en el usuario una experiencia muy diferente a la del cine. Pero ahora veamos otra cosa. No todos los videojuegos son de tipo narrativo. No todos cuentan con cinematográficas. Algunos videojuegos son para desarrollar esa interacción. Y ni siquiera es necesario contar una historia para poder entretener. Muchos videojuegos que incluso parecieran tener una historia ni siquiera la tienen y solamente se basan en el gameplay, en la sensación de juego. Esto difiere mucho de lo que es el cine, ya que el principal objetivo del cine es cautivar a su audiencia a través de las imágenes y la interacción prácticamente se ve nula. Aunque es cierto que muchas películas y muchas series incluso ya están incluyendo cada vez más esta interacción, están aún muy alejados de ser un videojuego, pero también es cierto que muchos videojuegos están tomando más el aspecto de la cinematografía y están dejando a un lado un poco el gameplay, como son los videojuegos de decisiones, donde solamente se tiene que pulsar un botón para decidir qué es lo que continúa en la historia. Como nos dimos cuenta, los videojuegos y las películas tienen muchas similitudes, pero tienen también muchas diferencias, y aunque los dos tienen el mismo objetivo, cada uno se desarrolla de manera diferente y cada uno se consume de manera diferente, y ambos son una de las mejores industrias del entretenimiento que hay, según mi propia opinión. Por último, algo que es innegable es que tanto tienes muchas películas por ver como muchos videojuegos por jugar. Wait, what if this hurts? What if this really hurts? Oh, I didn't think of that. Oh, it will. Believe me, it will. Are you just saying that, or is it really gonna hurt? You're just saying that, aren't you? No, you're not. It is gonna hurt, isn't it? Exactly how painful are we? Ah! No, stop! No! 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 I'm in control of the whole facility now. Whoa! Would you look at this? Not too bad, eh? Giant robot, massive. It's not just me, right? I am bloody massive, aren't I? Oh, right, yeah, the escape lift. I'll call it now. There we go. Lift it.